Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal, a otra reflexión. Y antes de entrar en el tema en cuestión, quiero hacer una pequeña advertencia. Hoy vamos a hablar de algo picante. Picante pero edificante. Quiero que ahí donde están dispongan sus oídos, su corazón, su mente, su todo, a escuchar la palabra que Dios tiene para ti en este día. Antes de que nada, quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el único pecado que la iglesia no condena? Y empezamos fuerte, porque si estamos hablando de pecado, estamos hablando de algo serio. Y con esto me refiero a que es considerado un pecado tan, pero tan pequeño que pasa desapercibido por los ojos de las personas. Y la persona que lo llega a cometer ni siquiera es exhortada, mucho menos regañada. Pero la realidad de esto es que es un pecado que puede llegar a destruir familias, vidas e iglesias. Hoy vamos a hablar de el chisme. La gente que en algún momento fue cristiana o asistente a una iglesia y hoy ya no lo es, usted le pregunta y esa persona muy seguramente se va a regar como una mata de auyama a contarle alguna historia que tuvo con alguna hermanita chismosa de la congregación. O sea, el chisme es un arma muy peligrosa porque sabe rica. Se me viene a la mente cómo cazan los lobos. ¿Sabes cómo cazan los lobos? A los lobos les ponen un pedazo de carne, pero en la carne le meten navajas y la llenan de sangre. Entonces el lobo empieza a lamber la sangre en la carne y empieza a cortarse la lengua. Y llega un momento donde ya está cortado, se está desangrando, pero él no sabe que es su propia sangre que se está comiendo. Entonces llega el momento donde se le sale la sangre, la vida, dice la Biblia, y se muere. Y así es el chisme. Es algo tan rico, tan sabroso, que si uno no se da cuenta, uno mismo se puede matar espiritualmente. Y es que hoy en día, tristemente, la iglesia, en vez de ser un lugar en donde uno encuentre restauración, se ha convertido en un club social donde nos dedicamos a señalar y a juzgar al que cayó en fornicación, mientras nos dedicamos a chismear sobre su vida, como si el chisme no fuera un pecado. Nos es fácil señalar con el dedo a otra persona sin imaginarnos que nuestras palabras pueden estar destruyendo su vida. Ahora, ¿no te has preguntado por qué los chismosos siempre salen bien librados de los problemas? O bueno, casi siempre. Porque reciben la protección de todos. Nadie quiere quedar como el chismoso de la congregación, pero todo el mundo protege al chismoso de la congregación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos en un problema de que se está esparciendo un rumor en la congregación y uno necesita saber qué es verdad, quién lo dijo, cuándo lo dijo, a qué hora lo dijo, y le pregunta a las personas involucradas, ¿qué dicen esas personas involucradas? Yo no puedo decir quién me dijo, eso estaría mal. Entonces se va armando una cadena de siempre protejo a la persona que me dijo, cuando no se sabe si eso que dijo es verdad o es una mentira o es una verdad a medias. Ahora, ¿por qué razón es tan peligroso el chisme? En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Cuando un rumor sobre un hermano de la congregación se comienza a esparcir, la gente va a creer lo que cree la mayoría, así eso sea una mentira. Y tenemos muchísimos ejemplos de personas reconocidas que se han visto involucradas en estos escándalos, en estos rumores, porque una persona se dedicó a hablar lo que no era. Me acuerdo mucho del caso de Marcos Witt hace unos años, bastantes años ya, en que a él lo acusaron de ser satánico, de ser brujo, de un montón de cosas, solo porque en una de sus canciones no se mencionaba a Dios, literalmente, que era la canción, si no estoy mal, Cuán bello es el Señor. Supuestamente alguien empezó a decir que esa canción la había compuesto un brujo, en fin, se empezó a esparcir ese rumor en medios cristianos y Marcos Witt pasó de ser un cantante muy usado por Dios a un supuesto satanista oculto en medio de las iglesias. Todo por una persona que empezó a hablar lo que no debía hablar. Un ejemplo. Allá en el año 90 yo di a conocer una canción que se llama Cuán bello es el Señor.
Fue una canción que fue muy popular, lo cantamos millones de personas. De repente no faltó quien empezó a decir que esa canción había sido escrita que para el diablo y que el señor al que se referían era el señor de las tinieblas y que supuestamente había una periodista que tenía un programa en una televisora que se llama Univisión que me había desenmascarado en su programa y había dicho que esa canción la había compuesto una bruja y había personas que aseguraban esto, que no era chisme, que aseguraban. Dice, ¿ves que a mí me dijeron que Marcos Witt estuvo en el programa de fulana de tal y que lo desenmascararon y que trajeron a la bruja que escribió la canción? Yo me moría de la risa. ¿Por qué? Para empezar, nunca me habían invitado a ese programa. La cantidad de gente que va reportando chismes como si fueran hechos es muy peligroso. Esa canción la compuso un joven que se llama Jason Morris, la cantamos y era para el Señor Jesucristo. El chisme, ¿saben ustedes que ese chisme hizo que mucha gente dejara de cantar esa canción? Se la creyeron. Habían pastores que dijeron a sus congregaciones que no se podía cantar más esa canción, que porque había sido escrita para el diablo. El chisme destruye a tantas personas. Ahora, esto en un caso que es famoso, como lo es Marcos Witt. Pero ¿cuántos casos conocemos nosotros dentro de nuestras congregaciones en donde se han destruido vidas, en donde se han destruido ministerios, porque los hermanos se han dedicado a hablar y a hablar y a hablar y a agregarle cosas a la historia que muy probablemente no son? El chisme, mis hermanos, es un pecado que sabe rico. Y esto lo hace extremadamente peligroso. Normalmente este pecado viene acompañado de un corazón altivo, una sensación de superioridad y una lengua mentirosa. Cuando a nuestros oídos llega algo parecido a te voy a contar algo pero no se lo digas a nadie, yo creo que ese es momento de pausar la conversación y ponernos a pensar si eso que va a llegar a nuestros oídos va a ser de edificación o si estamos prestando nuestros oídos para el pecado. Ahora, si el cuento ya te llegó a los oídos, pausa un momentico lo que sea que vayas a hacer y analiza. Si yo sigo hablando de este tema, ¿estaré perjudicando la vida de una persona? Es muy fácil, mis hermanos, hablar. Es muy fácil hablar de lo que se sabe y de lo que no se sabe. Es muy fácil coger a una persona y señalarla por sus pecados vistosos, porque cuando se esparcen estos rumores casi siempre son por pecados de tipo sexual. No sé por qué razón no pueden chismear sobre una mentira. Yo no tengo conocimiento de un chisme acerca de avaricia. Casi siempre los chismes son con pecados que están muy ligados a la intimidad de una persona. Cuando eso ya se sale de las manos de las personas, entonces empieza toda la iglesia a comentar sobre la vida de una sola persona. ¿Y ustedes cómo creen que se va a sentir esa persona? Después de saber que toda la congregación, que la iglesia en la que se supone que deberían brindarle la restauración, que la iglesia en la que se supone deberían extenderle la mano y ayudar a levantarlo, lo que están haciendo es pisotearlo con sus palabras. Todos debemos saber que de todo hay en la viña del Señor. La iglesia, como una imagen que veía yo hace unos días, no es un lugar de gente perfecta. La iglesia es un lugar de gente con errores, de gente rota, de gente pecadora, que se han dado cuenta de lo sucio que está su corazón y que han corrido a los pies de Jesús para que Él limpie su vida y restaure su alma y restaure su vida. El problema está, mis hermanos, cuando no nos damos cuenta de nuestros errores. Usted le pregunta a algún hermano en la iglesia, ¿tú te consideras chismoso? Y no. Todos estamos inmaculados, casi que tocando el cielo. Pero si analizamos nuestras vidas, si retrocedemos en el tiempo, preguntémonos, ¿cuántas veces hemos hablado mal de un hermano de la iglesia? ¿Cuántas veces nuestra boca se prestó para juzgar a un hermano de la iglesia sin conocer cómo estuvieron las cosas, simplemente sacando conclusiones? ¿Cuántas veces nuestra boca fue utilizada por el diablo para dañar el corazón de otra persona contra un hermano de la iglesia? Entonces, antes de señalar con el dedo a otra persona, me encanta este ejemplo, recuerden que mientras tú señalas así, este montón de deditos te están señalando a ti. Antes de mirar el punto negro en la otra persona, revisa qué tan manchado está tu corazón. Las iglesias han sido catalogadas como un nido de chisme, porque de ahí salen los peores rumores sobre los hijos de Dios. No somos gente perfecta, todos sabemos eso,
que no vamos aquí a fingir que somos inmaculados, que ya no cometemos pecado, que estamos casi con un pie en el tercer cielo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Por lo mismo, todos los días nosotros debemos analizarnos bajo la luz de la palabra. Porque si nos analizamos o nos comparamos con la persona que tenemos al lado, muy probablemente salimos siendo ángeles. Nada más nos faltan las alitas. Pero nuestro espejo no es el hermano que está al lado. Nuestro espejo es la Biblia. Nuestro espejo es Jesucristo. Y si nuestro espejo es Jesucristo, ¿cuántas manchas hay en nuestro corazón que necesitan ser lavadas por Él? El hecho de que una persona haya cometido el error de hablar mal de otro hermano de la iglesia, eso no lo descalifica para ser hijo de Dios. Porque cuando una persona se arrepiente de verdad, Dios lo perdona, cualquiera que sea su condición. Pero quise entrar en este debate con este tema específicamente, porque como dije al principio, el chisme es uno de los pecados poco condenables en las iglesias. Nos dedicamos a condenar al ladrón, nos dedicamos a condenar al fornicario, nos dedicamos a condenar al adúltero, nos dedicamos a condenar al que es mentiroso, nos dedicamos a condenar al que tiene avaricia, al que solo piensa en plata, nos dedicamos a condenar a toda esa gente, pero ¿y la lengua chismosa? De todos los pecados hablamos menos del chisme, cuando en realidad es uno de los pecados que más hacen daño en las iglesias. Entonces, mis hermanos, antes de entrar a juzgar a otra persona, vuelvo y lo repito, mejor mírate, mejor mira cómo está tu corazón delante de Dios. Espero que esta reflexión les haya gustado, espero que haya sido de edificación para sus vidas. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.